En los años turbulentos de la Revolución Mexicana, cuando el norte del país ardía entre pólvora, traiciones y sueños de justicia, surgió una figura que parecía más leyenda que hombre: Pancho Villa. Su verdadero nombre era Doroteo Arango, pero ese nombre quedó enterrado bajo el polvo del camino y el eco de los corridos. Villa no solo era temido por sus enemigos, también era admirado y, en muchos casos, incomprendido. Pero entre los pueblos del norte comenzó a circular una historia extraña, oscura, una que hablaba de un pacto imposible. Todo comenzó por algo sencillo. Villa parecía invencible. En batalla, escapaba de emboscadas imposibles. Las balas parecían evitarlo. Sobrevivía donde otros caían. Sus decisiones, a veces impulsivas, terminaban convirtiéndose en victorias inesperadas. Los soldados federales comenzaron a decir: ese hombre no es normal. En las rancherías, las abuelas susurraban: tiene algo, algo que lo protege. Y así nació la idea. Pancho Villa había hecho un pacto con el diablo. Según la versión más popular de la leyenda, todo ocurrió antes de que Villa se convirtiera en el gran general revolucionario. Se dice que, perseguido por la ley, tras haber vengado una injusticia familiar, Villa huyó hacia las montañas. Durante días cabalgó sin rumbo, sin comida, sin descanso. Una noche, perdido en medio del desierto, su caballo cayó exhausto. Villa, desesperado, gritó al cielo: daría lo que fuera por poder sobrevivir, por tener el poder de cambiar mi destino. El viento se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces, una figura apareció entre la oscuridad. No era completamente visible, pero su presencia era pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Todo tiene un precio, Doroteo, dijo una voz profunda. Villa, sin miedo, respondió: dime cuál es. La figura ofreció poder, invulnerabilidad, liderazgo, pero a cambio de algo que no podía recuperarse: su alma. En algunas versiones, Villa acepta sin dudar. En otras, lo hace tras un momento de duda. El trato era simple. Mientras luchara por su causa, ninguna bala podría matarlo. Tendría el respeto y el temor de hombres y enemigos. Su nombre sería recordado por generaciones, pero el precio sería cobrado al final de su vida. Se dice que no hubo firma, ni sangre, solo una mirada, un acuerdo silencioso. Y, al amanecer, la figura había desaparecido. Villa despertó con una energía renovada, y desde ese día su destino cambió. Quienes creen en la leyenda señalan varios momentos imposibles. Sobrevivió a múltiples atentados. Escapó de persecuciones donde otros habrían sido capturados. Su intuición en batalla parecía casi sobrenatural. Sus propios hombres contaban historias. General, le dispararon a quemarropa y no le pasó nada. Las balas no lo quieren. Incluso algunos enemigos afirmaban que enfrentarlo era como luchar contra algo más que un hombre. Otra variante de la leyenda dice que el pacto no fue directo, sino que Villa recibió un objeto, un amuleto.
Este amuleto, oculto entre su ropa, lo protegía. Mientras lo llevara consigo, no podía morir. Algunos afirmaban que era un escapulario modificado. Otros decían que era algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Pero nadie pudo comprobarlo. Si el pacto era real, entonces el final tenía que llegar. El 20 de julio de 1923, en Parral, Chihuahua, Pancho Villa fue emboscado y asesinado. Pero incluso su muerte alimentó la leyenda. Se dice que ese día no llevaba su amuleto, había bajado la guardia, o el tiempo del pacto simplemente había terminado. Algunos testigos afirmaron que el ataque fue demasiado preciso, demasiado perfecto, como si algo hubiera permitido que finalmente ocurriera. Históricamente no hay evidencia de ningún pacto. Lo que sí existió fue un líder carismático, un estratega audaz, un hombre con una enorme suerte o habilidad. Pero en un país donde la historia y la leyenda se entrelazan, la explicación sobrenatural resulta tentadora. Porque a veces, cuando alguien parece invencible, la gente necesita una explicación más allá de lo humano. Hoy en día, el supuesto pacto de Pancho Villa con el diablo sigue siendo contado en fogatas, corridos, historias familiares, no como un hecho comprobado, sino como una muestra del impacto que tuvo en la imaginación colectiva. Villa se convirtió en algo más que un hombre, un símbolo, una leyenda. Y como toda leyenda poderosa, terminó rodeado de misterio. Quizá la verdadera razón por la que existe esta historia no es porque Villa hiciera un pacto, sino porque su vida fue tan extraordinaria que parecía imposible que fuera solo suerte, valentía y carácter. A veces, las leyendas no hablan de lo que pasó, sino de lo que la gente sintió al verlo pasar. Recuerda que es muy probable que esto haya sido verdad. Así que pues, tú dime qué opinas en la caja de los comentarios. Si te ha ocurrido una historia paranormal o alguna experiencia de este tipo, espero que la dejes en la caja de los comentarios. La estaré trayendo en forma de video. Agradezco que dejes un like, que dejes un comentario. Así creceremos todos juntos y yo seguiré trayendo más historias de este tipo. Nos vemos en próximos videos. Bye, bye.